Vamos a compartir pantalla de lo que viene a ser el PET. Vamos a tener que cerrar alguna. Recién he terminado la otra materia. Esto de acá. Bien. Fíjense de que este es el PET. ¿Ya? Lo primero que se hace es de que de la resina ya se hace la obtención de la preforma. Se efectúa la inyección de la resina y se obtiene la preforma. Entonces ya la preforma, como decía Rebeca, son unos tubitos, ya tiene el pico establecido ya, tiene la rosca. Y bueno, esta preforma se va calentando de forma gradual en esta zona, ya entra un molde, viene una varilla que estira esto, y aire a presión. Hablamos de un aire de aproximadamente 40 kilos de presión. Es harto, es una presión de tal forma de que es como inflar un globo, pero en este caso esta preforma está direccionada a obtener la forma que tiene el molde en la cual se efectúa el soplado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, este es un trabajo que yo asesoré ahí para Saúl. Ya, un ratito vamos a ver un video. Ahí, ¿dónde está? Me cerró, che. Creo que yo tengo esa botellita de plástico, Inge, la que está mostrando. Sí, yo también tengo varias y ahorita quería mostrarles a ustedes, no pillé una. Es la preforma, eso es lo que te preguntaba, cómo es lo que soplan las botellas en la empresa esta donde ustedes han hecho su práctica. Ay, ¿dónde están pues? Dios mío, tesis. Aquí, lo había cerrado sin querer. Sopladora. El último balance que hicimos, ¿de qué fue, jóvenes? Sobre pisos, ¿no? Sobre cerámica. Ya, ese va a ser el examen. Ya ayer he hecho los otros grupos y a ustedes no me falta. Se lo voy a hacer, voy en la tarde porque he dado clase en la mañana. Y eso es lo que me ha... Bueno, un ratito vamos a ver cómo funciona este video. Parece que no tiene audio. Bien. Ahora sí. Bien. Vamos a compartir. Miércoles estoy bolsa. Ayer me fui a trabajar a una empresa y tuve que postergar mi clase en la mañana y ahora le he dado y ya estoy medio cansado. Vamos a... No sé por qué no quiere... Ahora sí. ¿Dónde está pues mi video? Así. No quiero aparecer el video. A ver, un ratito. No quiere. Sopladora. ¿Se ven, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Ya, o sea, vamos a ir de a poco. O sea, esa es la preforma.
Esa preforma está entrando al molde. Como eso trabaja en forma automática, una de las cosas que varios de ustedes, Nikita, Neil y María Taborga, les pidieron hacer un trabajo de mantenimiento. Los problemas más graves en la sopladora es cuando se va a hacer cambio de molde. A veces el cambio de molde, si están soplando una botella de 2 litros y van a soplar una botella de medio litro, entonces tienen que sacar toda esta estructura. Y al sacar toda esta estructura requiere un tiempo, hasta de 2 horas a veces. Y bueno, yo ayer me hablaron para que vaya a hacer un avalúo y fui a la cabaña y ahí tienen unas sopladoras chinitas. Y les comento de que en cuestión de sopladora, las mejores marcas que salieron al inicio fueron de procedencia italiana, la Sidel y otras. Y están ido mejorando, mejorando. Me imagino que hoy en día debe haber sopladoras que pueden producir hasta 20.000 botellas hora. La que yo conocí era de 2.500 botellas por hora. Poco a poco esa sopladora se hizo bolsa. Y lo mismo le pasó a Sao. En el tiempo rápidamente si no tiene un mantenimiento adecuado ya empiezan a dar problemas. Y cuando empiezan a dar problemas, ya los envases obtenidos salen con mucha falla, ¿ya? Entonces, esta preforma, que es lamentable que no la pide mi preforma, se va calentando de forma gradual, es decir, de que antes de que entre acá, hay un horno que se conoce como infrarrojo, que va calentando de forma gradual. Y esto hay que... ¿Está compartiendo imagen o video? les decía, si estaban viendo el video fíjense. No, se ve solo unos documentos. Vaya, che, nada, no sale Eso es lo que les decía, se ve. Y... a ver, vamos a ver. A ver, stop sharing. Ah, ahora sí. Bien, ahora sí se ve, ¿no? ¿Se ve eso? Hola. Sí. Sí, se ve, ingeniero. Ya, esto es lo que estaba explicando. O sea, eso es lo que les venía comentando a ustedes, ¿ya? Por ejemplo, la preforma está entrando acá a este molde, ¿ya? Y les decía que las máquinas sopladoras vienen diseñadas para soplar 2.000, 2.500, 5.000 botellas. Me imagino, les decía, de que debe haber hoy en día sopladoras que pueden soplar más de 10.000 botellas por hora. La última que yo conocí y que lo implementaron, que soplaba y directamente alimentaba a la llenadora, era la que en el 2010 implementó Coca-Cola. De ahí ya perdí contacto, no sé, esa empresa ha crecido abismalmente, de tal forma de que eso era lo último que supe, ¿ya? Ahora, les decía que en función a la preforma y al tamaño de la botella, por ejemplo, si es una botella de medio litro, su molde tiene las características y dimensiones que va a tener la botella y entra una preforma de menor gramaje. Generalmente las botellas retornables, por ejemplo, una de medio litro debe estar entre sus 23 a 25 gramos. Una botella PET
de 2 litros está alrededor de entre los 95 a 103 gramos. Una botella que es retornable tiene mayor contenido de material. Y les decía de que, por ejemplo, les había preguntado el docente con los cuales llevaban gestión de mantenimiento cómo efectúan un plan de mantenimiento. Yo, por la experiencia que he visto en esta máquina, les decía y les comentaba de que si no tiene un buen mantenimiento, rápidamente empiezan a dar problemas. Los envases salen con deficiencias y bueno, son muchas las cosas que origina cuando ya la máquina empieza a soplar mal. Esta preforma, antes que ingrese acá, se va calentando en forma gradual. ¿Ya? Y hay que regular las temperaturas, no es nomás poner un operador y meterle, ¿no? Entonces, hay que hacer primeramente pruebas en laboratorio, viendo las temperaturas, viendo el dimensionamiento que van a tener las botellas y haciendo una distribución de peso del material. Esa distribución del material, de acuerdo al espesor, se mide con un micrómetro, es decir, la botella, como ustedes ven, sale, hay que cortarla en 3 partes y hacer una medición de grosor. Bueno, acá esta preforma ya sufre un calentamiento menos el pico de la botella, porque ya tiene las características que tiene la rosca, ya la tapa rosca. Entonces lo que se calienta es debajo del sombrerito. Entonces en este caso donde está el molde se abre de forma automática, entra, cierra y acá una varilla estira ya este tubito hasta que llegue al fondo del molde. Posteriormente, aire a presión hace de que tenga la forma que tiene el molde. Ya, entonces vamos a ver este video. Ya, entonces se está cerrando el molde que contiene en su interior la preforma. Ahí hay una varilla que estira, que no se ve, pero aquí ya está empezando a verse. Esa varilla va estirando la preforma hasta el fondo del molde. Y después hay la presión. ¿Ya? Bueno, estamos viendo que ya se sopló, la varilla sube y poco a poco el molde se va abriendo. Ya, entonces de ahí hay un mecanismo que empuja la botella y ya está listo. ¿Listo? Bien, esa es la forma en que se efectúa el soplado de una botella. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, quiere decir que se entendió bien. Bien. Un ratito voy a buscar otra información más que tengo. Manual técnico. Bien. Bueno, de mis tiempos que trabajé en los 10 años que estuve en EVA,
tuve la suerte de tener los manuales y los tengo ahí aliviados. Entonces, aquí, por ejemplo, como esta era una máquina Sidel que soplaba 2000 botellas por hora, ya, usan bastante aire comprimido, pero el aire no es nomás agarrar, captar aire del medio ambiente y meterle al equipo. Y acá hay una operación que lamentablemente ustedes no ven, se llama deshumidificación. Y la deshumidificación es nada más que eliminar las moléculas de agua que tiene el aire del medio ambiente. Entonces, se elimina hasta cierto porcentaje las moléculas de agua del aire que la máquina absorbe, ¿ya? Antes de que este aire, que son 40 kilos de presión, es grande la presión, entonces hay ese proceso de eliminación del agua que se denomina deshumidificación. Bueno, por ejemplo, si me hubiera acordado de esto, posiblemente debe tener un sistema de mantenimiento. Ya vamos a ver si hay, porque habla, aquí está. Pero hacer un mantenimiento completo a esto, me imagino, yo he visto, por ejemplo, a un técnico electrónico, contratar a un ingeniero electrónico en la época en que yo estuve trabajando y poner en marcha no había. Y tener un ingeniero electrónico era por lo menos que la empresa pueda pagarle unos 2,000 o 3,000 dólares. ¿De dónde? Si el gerente de producción nomás ganaba 1,200 dólares. Entonces es muy difícil, ¿ya? Y vi de que fue grave. Lo vi 48 horas parado en el tablero procurando dar solución a un problema que permita dar continuidad a la producción. Bien, vamos a ver si... Bueno, generalmente ya aquí, fíjense, establece las horas de funcionamiento que tiene la máquina y que debe hacerse estos planes de mantenimiento. ¿Ya? Bien. Habíamos hablado de un calentamiento de las reformas. Entonces, acá, por ejemplo, en este diagrama de bloque que tiene este manual, hay un sistema de transporte de alimentación a las reformas al horno, ¿ya? Pero una vez de que estas se calientan, hay un brazo que retira la reforma y es la que alimenta a la que ustedes han visto en ese video. ¿Ya? Entonces, es hasta que ya las botellas salen sopladas, ¿ya? Lógicamente que hay botellas que salen con deformidad. ¿Listo? Bien. Lo que me gustaría ver es de que si aquí hubiera una figura o esquema para mostrar. Bueno, este es lo que viene a ser la cadena de alimentación de las reformas, ¿no? Las reformas vienen acá y van circulando, ¿no? Entonces, a medida de que entra a los hornos, como la reforma está acá, se va calentando de forma gradual. Pero lo que quiero ver es figuras. Es más fácil que estar leyendo esto. No hay. Lamentablemente no lo tengo acá. A ver. Un ratito vamos a buscar un platillo. Inversión.
conducción de la máquina, módulo 1 infrarrojo. Esto más muestra los esquemas de la máquina, pero no muestra los órganos. Puesta en marcha la máquina. Lamentablemente no hay figuras que muestren. A ver. Demora un bollo todavía. Sí. Bueno. Conducción de la máquina, soplado, sopladora. Ya. Vamos a... Este es un trabajo que hice hace mucho tiempo. De todas maneras, aquí explico la importancia que tiene considerar varios parámetros durante el proceso de soplado. ¿Ya? Bien, ahora sí. Bueno, ya en Europa ya estas botellas empezaron a salir en 1974. En la década del 90, la primera empresa que sacó su logo y decía, somos los primeros. Y la gente decía, ¿los primeros en qué? Ya en más o menos la década del 90. Y fueron efectivamente los de Mendocina los primeros que pusieron acá en sus productos la salida del envase PET. Fíjense que de 1974 a 1990, veintitantos años tardaron en que este envase aparezca acá en Santa Cruz. ¿Ya? Y lógicamente que podemos ver de que hay en estos tipos de diversos colores, pero lo que sí pude ver cuando fui al Perú, el envase de policarbonato en el cual se envasa el agua, que tiene una capacidad de 15 litros, es también una performance grande, debe ser una performance de este tamaño. Igual, ya es el mismo proceso, ¿ya? Entonces, acá el PET, por ejemplo, lo que sí, digamos, no ha podido reemplazar bastante es su uso en la producción de cerveza. ¿Por qué? Porque el problema que se tiene en la cerveza es que tiene que ser envasada en botellas de vidrio color ámbar, por lo que la emisión que tienen los rayos solares, 550 nanómetros, afectan produciendo reacciones en la cerveza. Entonces, no ha podido sustituir el envase de vidrio en el envase PET, aunque sí han aparecido algunas cervecerías que sí están envasando su cerveza en este tipo de envase, ¿no? Pero yo les digo el por qué a veces no es conveniente. Bien, lógicamente que lo primero es de que hay que, a partir de la materia prima, que es la resina, había que obtener la preforma. Después de la preforma viene el proceso de soplado. En el caso de Sao,
tenía las máquinas que hacían la inyección, ya, es decir, la obtención de la preforma, y después efectuaban el mismo soplado, ya. Entonces, aquí habla de dos etapas, de la inyección para la obtención del P y después para obtener la botella misma, ¿no? Bien. En función al tipo de envase, si este es retornable o no retornable, entonces es de que se le confiere un espesor que van a tener las preformas, y lógicamente que esto es muy importante porque eso va a darle un peso. Ese peso está destinado ya en el siguiente proceso de soplado a hacer una distribución de esa masa contenida en esos tubitos, ¿ya? De tal manera de que a través del calentamiento en los infrarrojos y el análisis que se hace de distribución de peso, es de que se procura de que haya uniformidad en el envase. Lógicamente ustedes van a percibir de que las botellas tienen mayor peso en la parte de la base. Si este es muy delgadito, ya por la fricción que ocurre en el sistema de transporte, puede presentar una leve fuga que no se percibe. De tal manera que cuando el envase con el contenido está almacenado, y cuando uno acuerda, hay variación de volumen. O sea, no se percibe la pequeña fuga que puede haber si el envase tiene problemas en la parte de la base. Es decir, de que si no se hizo una buena distribución va a haber fuga. Por otro lado, otro problema que se tiene en estos envases PET es de que hay una difusión del gas carbónico. Es decir, de que por eso es que la vida de las bebidas que son envasadas en envase PET tienen un tiempo de duración menor que una de envase de vidrio. El gas se difunde del plástico, de la parte interna del envase, y se pierde, ¿ya? Entonces una gaseosa que ha sido envasada en envase PET y tiene más de 6 meses, es seguro que el contenido de gas o sea nulo o tenga todavía un poco de contenido de gas. Ya hay difusión. Entonces, los cuidados que generalmente se hace ahí, digamos, aquí vemos los moldes, ¿ya? Bueno, son los moldes para la obtención de las preformas, ¿no? Que son muy diferentes a los moldes que tiene en el soplado de la botella. Bien. Aquí ya directamente habla del soplado de las botellas y la forma en que debe irse calentando en forma gradual. Entonces, como ustedes pueden ver, ya las lámparas mostraba ahí de que este es como un túnel, ya donde va pasando, bueno, digamos, este es uno de los soportes, aquí va y esto va a poner el otro, ¿no? Entonces, se va calentando en forma gradual, menos esto de acá, ¿ya? Y ya aquí muestra esta figura cómo la preforma va adquiriendo la forma que va a tener la botella, como ven acá. Bueno, y esto ya hemos visto, de ahí saqué esta imagen. Bueno, aquí vamos viendo cómo se va estirando y tomando la forma que tiene la botella en el interior del molde, ¿no? Bueno, todo esto de acá, por ejemplo, es que yo saqué esos manuales para hacer ese proyecto y dar peso en la parte de ingeniería de este proyecto. ¿Bien?
Bueno, a ver qué más hay. ¿Ves alguna figura de resultado ahí? Algunas cosas. Aquí está. Aquí, no sé si ustedes pueden ver, ¿ya? Aquí en este horno que les decía, hay una resistencia acá. Y por acá es una rueda, se llama, donde están las preformas. Entonces, esto ya se efectúa un control de las temperaturas para darle las temperaturas en las cuales se van a ir calentando las zonas de una preforma. ¿Ya? Y bueno, este es el sistema de alimentación, ya a través de un sistema de canguilones. Las preformas entran, caen en un brazo de transporte una a una y esas son las que van alimentando hacia el horno. Bueno, son características. Bueno, eso en cuanto a lo que viene a ser lo de las preformas, ¿listo? Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos. ¿Ya? Vamos a volver en 15 minutos, jóvenes.